una madre amorosa o una mentirosa despiadada, una hija indefensa o una joven atrapada en un teatro de enfermedad, una vida en silla de ruedas, con tubos, pastillas, diagnósticos interminables que tal vez nunca existieron. Pero cuando la verdad salió a la luz, el mundo entero se estremeció, porque la persona que había vivido como víctima terminó planeando un asesinato. Hoy, en Tras la Sangre, te llevamos a uno de los casos más retorcidos, conmovedores y perturbadores de la historia criminal moderna. Una historia de manipulación médica, engaño sistemático y un asesinato que, en lugar de espanto, generó empatía. Gypsy Rose y Dee Dee Blanchard, el asesinato que liberó a una prisionera invisible. Durante años, Claudine Dee Dee Blanchard fue vista como una madre modelo, dedicada, fuerte, incansable, una mujer sola que cuidaba a su hija, Gypsy Rose, aquejada por múltiples enfermedades desde bebé. Según Dee Dee, Gypsy tenía leucemia, distrofia muscular, convulsiones, asma, problemas respiratorios, retraso mental y era alérgica a casi todo. Estaba en silla de ruedas, no podía caminar, se alimentaba por un tubo, necesitaba medicamentos todos los días. La comunidad la adoraba. Médicos, fundaciones y vecinos se volcaban a ayudarlas. La familia recibió viajes gratis a Disney, una casa construida por Habitat for Humanity y donaciones constantes. Gypsy parecía una muñeca de porcelana, pequeña, frágil, con gafas gruesas, la cabeza rapada, supuestamente por los tratamientos, y siempre al lado de su mamá. Dee Dee respondía por ella, hablaba por ella, decidía por ella, y nadie lo cuestionaba. Incluso apareció en televisión, entrevistas, reportajes, galas benéficas. La historia de superación de madre e hija enternecía a todos, pero lo que nadie sabía es que Gypsy sí podía caminar, ni tenía leucemia, ni necesitaba silla de ruedas, ni tenía retraso mental. Dee Dee había inventado todo. Antes de ser conocida como la madre devota de una niña enferma, Claudine Blanchard, a quien todos llamaban Dee Dee, ya tenía un historial inquietante. Nació en Luisiana en 1967. Desde joven fue descrita por familiares como una persona extraña, manipuladora, mentirosa compulsiva y con tendencia a inventar enfermedades, tanto para ella como para quienes la rodeaban. Durante su adolescencia trabajó como asistente de enfermería, donde varios pacientes denunciaron que sus pertenencias desaparecían misteriosamente. Nunca fue formalmente acusada, pero las sospechas comenzaron ahí. A los 24 años, conoció a Rod Blanchard, un joven de apenas 17. Comenzaron una relación fugaz, y pronto Dee Dee quedó embarazada. Rod, abrumado por la situación y la diferencia de edad, terminó la relación poco antes de que Gypsy naciera, pero eso no significó que abandonara a su hija. Durante años, Rod intentó mantenerse presente, llamaba, enviaba regalos, enviaba pensión alimenticia cada mes, pero Dee Dee lo mantenía alejado, inventaba excusas, bloqueaba sus intentos de contacto y le decía a todos que él era un padre ausente, irresponsable. Así, con el camino despejado, Dee Dee moldeó su mundo, ella como la madre heroica y mártir, y Gypsy como una niña sin padre y completamente dependiente de su única cuidadora. Adentrándonos un poco más para explicar cómo Dee Dee fingió enfermedades en Gypsy, manipuló doctores, fabricó documentos y otras cosas más, debemos conocer el término médico, síndrome de Munchausen por poder. Pero su significado es más simple y más oscuro. Es cuando alguien, normalmente un cuidador, inventa enfermedades en otra persona para recibir atención, compasión y control. Eso fue exactamente lo que hizo Dee Dee Blanchard. Durante casi 2 décadas, convenció al mundo y a una docena de médicos de que su hija estaba gravemente enferma. ¿Cómo lo logró? Con una combinación escalofriante de dulzura manipuladora y documentos falsificados. Dee Dee mentía con una precisión quirúrgica, presentaba informes médicos, cambiaba de hospital antes de que los doctores dudaran y hasta decía que los expedientes anteriores se habían perdido por el huracán Katrina. A Gypsy la llevó al quirófano múltiples veces, le extrajeron glándulas salivales, le pusieron tubos de alimentación, le recetaban medicamentos innecesarios, muchos de los cuales tenían efectos secundarios reales. Su cuerpo era víctima de un teatro constante.
Y cuando Gypsy preguntaba, cuando intentaba caminar en casa o comer sola, Didi la castigaba, la aislaba o simplemente le decía que estaba loca. Así vivía Gypsy Rose, encerrada en un cuerpo que no le pertenecía, limitada por una madre que fingía salvarla, mientras la destruía por dentro. A medida que pasaban los años, Gypsy, a pesar de estar atrapada en un cuerpo frágil, comenzaba a desarrollar algo más fuerte que sus músculos, su mente. Aunque Didi le decía que tenía retraso mental, Gypsy entendía más de lo que parecía. Escuchaba, observaba y cuando su madre se dormía, comenzaba a explorar. Usando una laptop vieja que Didi pensaba que no servía, Gypsy comenzó a buscar información sobre sus supuestas enfermedades. Lo que encontró la dejó en shock. Según Internet, alguien con distrofia muscular no podría moverse como ella. Las medicinas que tomaba estaban contraindicadas para personas sanas. Y más aún, descubrió un término que parecía escrito para ella. Síndrome de Munchausen por poder, un patrón en el que una madre finge que su hijo está enfermo para obtener atención. A medida que leía más, la duda se convirtió en rabia. Didi no solo la había encerrado en su casa, la había encerrado en un personaje, una identidad falsa que no podía romper sin consecuencias. Fue entonces cuando Gypsy hizo algo más valiente de lo que nadie imaginó. Se creó una cuenta secreta y comenzó a hablar con gente en Internet. En uno de esos chats conocería a un joven que cambiaría su destino para siempre. En 2012, Gypsy Rose, escondida tras una pantalla, conoció a un joven solitario con gustos peculiares, Nicholas Godejohn. La conexión fue inmediata. Ambos compartían inseguridades, aislamiento y una intensa necesidad de sentirse amados sin juicio. A medida que las semanas pasaban, la relación se volvió más intensa. Había conversaciones románticas, pero también oscuras. Nicholas decía tener múltiples personalidades, algunas violentas. Gypsy, en medio del aislamiento, comenzó a aferrarse a él como su única vía de escape. El plan nació en la oscuridad de un chat, primero como una fantasía, luego como una posibilidad, hasta que se convirtió en decisión. Gypsy no podía simplemente escapar. Didi tenía copias de todos sus documentos, la amenazaba con enviarla a una institución mental, y la había convencido de que el mundo nunca le creería. Así que Nicholas tomaría un autobús desde Wisconsin hasta Missouri, iría a casa de Gypsy y la salvaría, asesinando a Didi. Gypsy le compró el pasaje, le envió cuchillos por correo y el 10 de junio de 2015, Nicholas llegó a Springfield. Esa noche, mientras Didi dormía, Gypsy se escondió en el baño tapándose los oídos y Nicholas cumplió su promesa. El asesinato fue brutal, varios cortes, gritos ahogados y luego silencio. Gypsy y Nicholas huyeron, y por primera vez en su vida, Gypsy caminaba libre, pero la libertad no duraría mucho. Luego del asesinato, Gypsy y Nicholas tomaron el poco dinero que tenían y huyeron. Viajaron en autobús hasta Wisconsin, donde Nicholas vivía con sus padres. Gypsy estaba asustada, nerviosa, pero también emocionada. Por primera vez en su vida, podía caminar libre. Comer lo que quisiera. Ser una adolescente normal. Desde la casa de Nicholas, publicaron un inquietante mensaje en el Facebook que Didi y Gypsy compartían. La zorra está muerta. La gente pensó que era un hackeo o una broma macabra, pero una vecina preocupada llamó a la policía. Cuando los agentes llegaron a la casa de los Blanchard, encontraron a Didi muerta en su cama. Nadie sabía dónde estaba Gypsy, pero había algo que no encajaba. La silla de ruedas estaba intacta. ¿Cómo se había ido si no podía caminar? La comunidad entró en shock. Todos los que conocían a Didi como una madre ejemplar ahora comenzaban a sospechar. Las donaciones, los eventos, los viajes, todo era mentira. Pocas horas después, la policía rastreó la IP de la publicación en Facebook. Y en menos de 48 horas, Gypsy Rose y Nicholas Godejohn fueron arrestados. No ofrecieron resistencia. Gypsy caminaba, hablaba con claridad, no parecía tener ninguna de las enfermedades que Didi había mencionado durante años. Era como si hubiese despertado de un hechizo.
En 2016, Gypsy Rose aceptó un acuerdo con la fiscalía. Se declaró culpable de homicidio en segundo grado. Fue sentenciada a 10 años de prisión. Nicholas Godejohn, en cambio, fue juzgado por asesinato en primer grado. Recibió cadena perpetua. Durante el juicio, se revelaron mensajes escalofriantes, cuchillos enviados por correo, planes detallados, pero también años de abuso emocional, psicológico y físico. Cada testimonio pintaba una imagen más clara. Gypsy no fue libre ni por un solo día. Para algunos, Gypsy era víctima, para otros, cómplice, pero para todos era una historia imposible de ignorar. Incluso los fiscales admitieron que jamás habían tenido un caso tan extraño, donde la culpable del asesinato era una víctima de vida. Gypsy cumplió condena en Missouri. En prisión, recuperó peso, dejó los medicamentos innecesarios, comenzó a leer, estudiar y escribir. En 2023, luego de 8 años encarcelada, Gypsy Rose fue liberada, y su regreso a la sociedad no fue silencioso. Entrevistas, documentales, millones de seguidores en redes sociales. Pocas veces un crimen genera tantas preguntas como el de Gypsy Rose, y aún menos veces una criminal se convierte en figura mediática, pero eso fue exactamente lo que ocurrió. En 2017, HBO estrenó el documental Mommy Dead and Dearest. El impacto fue inmediato. El público no podía creer lo que veía. La historia de una madre que fingió enfermedades, manipuló doctores, recibió donaciones y crió a una hija atrapada en un infierno rosa. En 2019, Hulu lanzó The Act, una serie dramatizada con Joey King como Gypsy y Patricia Arquette como Didi. La producción fue un éxito. Millones de personas alrededor del mundo conocieron la historia y se dividieron entre la empatía, la duda y la indignación. En 2023, con su liberación, llegó el boom mediático, entrevistas exclusivas, cuentas de TikTok, millones de seguidores en Instagram, una autobiografía en proceso y hasta rumores de un contrato con Netflix. La historia dejó de ser un crimen y se convirtió en símbolo, un reflejo retorcido de la necesidad de atención, de la manipulación emocional y del poder que tienen las redes sociales para convertir víctimas en celebridades. En su primer día libre, miles de personas la esperaban en redes sociales. Sus perfiles explotaron con millones de seguidores, pero lo que más sorprendió fue esto: Gypsy no salió sola, tenía un esposo. En 2022, aún en prisión, conoció por correspondencia a Ryan Anderson, un maestro de educación especial. Se enamoraron entre cartas, llamadas y visitas, y en julio de ese año se casaron dentro del centro penitenciario. A comienzos del 2024, medios nacionales reportaron que Gypsy Rose y su esposo Ryan Anderson se estaban separando. Gypsy publicó un mensaje privado en Facebook detallando su separación de Ryan después de casi 2 años de matrimonio. No se saben muchos detalles del porqué de su separación, solo que ella dejó una nota en la cama una mañana diciendo: «Lo siento, tú y yo merecemos ser felices», junto con su anillo de boda. Al poco tiempo de separarse de Ryan Anderson, Gypsy Rose dejó ver que estaba retomando una relación con su ex prometido Ken Urker, publicando en sus redes sociales una selfie de ellos besándose. Asimismo, tan solo unos meses después de su separación y recién retomando su relación con Ken Urker, estos anunciaron la llegada de su primer hijo en enero de 2025. Gypsy Rose, después de vivir casi 2 décadas de sufrimiento, de enfermedades invisibles, se convirtió en mamá en enero de 2025. Gypsy Rose fue víctima, prisionera y finalmente sobreviviente. Su historia no es solo una tragedia, es una advertencia sobre el poder de las mentiras y la fragilidad del amor distorsionado. Esto fue Tras la Sangre. Si te gustó este caso, suscríbete, activa la campanita, dale like y comparte. ¿Y tú, crees que Gypsy merece perdón o justicia? Déjanos tu opinión en los comentarios de abajo.